Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Vamos ahora con los asuntos de la actualidad más cercana. El Gobierno Central va a licitar mañana una de las obras más demandadas en el área de A Coruña, que acumula retraso tras retraso. Es la reforma de Alfonso Molina, la principal vía de acceso a la ciudad, que soporta 120.000 vehículos al día. Lo ha anunciado la alcaldesa Inés Rey y el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. Los dos se han reunido esta mañana en María Pita. Ampliamos información. Radio Coruña, Silvia Penelas, muy buenas. Muy buenas, Marcos. Sí, la remodelación afectará principalmente al tramo que conecta Ponte da Pedra con las conexiones de entrada y de salida con la AP9. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, subrayaba esta mañana que se va a mejorar también la conectividad de los barrios del entorno, como es el caso del Viña, Birloque, Mato Grande e Xuxán. As melloras previstas, ademais, neste proxecto de Alfonso Molina, pois teñen o seu reflexo directo nos barrios de El Viña, o Birloque, Mato Grande e Xuxán, que van a ser xa conectados entre eles e co resto da cidade con novos accesos pionís que conectan San Vicenzo del Viña con Xuxán, cunha nova pasarela e se aproveitan para mellorar a accesibilidade das paradas de autobús. La inversión global asciende a 24 millones de euros ya aprobados, además de otros 6 que se destinarán al pago de las expropiaciones. La tercera y última fase se centrará en el Plan Integral Ambiental, que prevé la segregación de carriles bicis y sendas peatonales en Alfonso Molina. Decisión del Gobierno, anuncio del Gobierno que llega en el día 4 de la campaña electoral para los comicios municipales del próximo 28 de mayo. Los líderes de BNG, Ana Pontón, y de PSDG, Valentín González Formoso, celebran hoy actos en Ferrolterra. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. Este lunes es de dos líderes de la escena política gallega. Ana Pontón, la portavoz nacional del BNG, ha visitado Narón, se ha reunido con colectivos de emprendedores con especial presencia de mujeres en un acto en Narón para respaldar a la candidata a la alcaldía Olaya Ledo, mientras que Valentín González Formoso recorre su municipio, el de Aspontes, en el que aspira a la reelección como alcalde, al mismo tiempo que mantiene el liderazgo del Partido Socialista de Galicia y que aspira a refrendar su presidencia de la Deputación de A Coruña. Una jornada en la que va a visitar varios núcleos del extenso municipio pontés, en el que, por cierto, la pérdida poblacional provocará que se elijan 4 concejales menos el próximo día 28. Y así, poco a poco, van pasando los días y las horas de esta campaña electoral de las municipales del 28 de mayo. Y de la cultura, ha comenzado la Semana das Letras en Carballo, con un multitudinario homenaje a Carlos Oxestal. Más de 1.600 escolares cantaron el Apago Candil. Radio Nordés, José Manuel Mirabodía. Que tal, Marcos? Pois sí, con Galloso e Suso Souto como mestres de cerimonias, a rapazada de Carballo cantou a unísono ese Apaga o Candil de récord. Carballo está celebrando este 2023 o ano do Xestal, aproveitando o 30 aniversario do seu pasamento. Carlos Díaz o Xestal é unha das figuras fundamentais na historia da cultura galega e un dos obxectivos é que as novas xeracións coñezan o autor nado en Cambre, pero que pasou gran parte da súa vida en Carballo. O Xestal é autor, entre outras obras, da coñecida peza Apaga o Candil, e con esa desculpa esta mañá máis de 1.600 rapaces dos distintos centros educativos carballeses achegáronse ata a Praza do Concello para cantar esas estrofas que tantas veces soaron no programa Luar. Inicias así as actividades das letras do Concello, que terán máis actividades relacionadas co Xestal. O Apaga o Candil repetirase o propio día 17, es neste caso interpretado pola Banda de Música Municipal e o coro do Conservatorio Carballés. Centro Galego de Estudos Infórmate. Ábrense novas oportunidades de emprego público. Son inminentes as publicacións das ofertas de emprego público 2023 de Estado, xuntas, sergas, universidades, deputacións e concellos galegos que se sumarán ás prazas pendentes de convocar de anos anteriores. Desde Infórmate ensinámosche todos os camiños. Ti decides cal escoller. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Infórmate Oposicións. Saber decidir. En estos tiempos de tanta sobrecarga de información política, hoy queremos contarles una historia bien diferente. La historia de Tormenta, un gato aparentemente normal
pero al que le fue detectado algo totalmente inusual, un riñón fuera de lugar, un riñón en el tórax. Es el primer caso que se ha documentado y lo ha tratado la clínica Adrisa con implantación en Celache y Vimianzo. Así que a esta hora, en Hoy por Hoy en Las Rías, vamos a saludar a la responsable de la clínica veterinaria, Adriana Grille Trillo. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes de nada, ¿cómo está Tormenta? Pues actualmente está genial, está disfrutando en su casa con su familia, que es encantadora y que ha luchado por él hasta el final. Bueno, pues nos alegramos de ella, de ello, de que Tormenta esté en perfectas condiciones. Bueno, ¿cómo detectaron este caso tan inusual? Pues mira, Tormenta acudió a nuestra clínica, lo trajeron los propietarios, es un gatito joven de 1 año, lo trajeron porque notaban que en un proceso de 24 horas respiraba con mucha dificultad, estaba muy apático, no quería jugar y bueno, pues confirmamos efectivamente cuando llegó a la clínica que tenía que respiraba mal, que respiraba con la boca abierta, tenía una frecuencia respiratoria más alta de lo habitual y bueno, pues después de estabilizarlo con oxígeno y sedarlo ligeramente, procedimos a realizar pruebas. Hicimos una radiografía torácica que nos mostró que había líquido dentro del tórax y una ecografía torácica y abdominal. Pues la ecografía efectivamente también corroboró que había líquido y que había pues una masa posterior al lóbulo caudal derecho del pulmón y entre el lóbulo caudal y el diafragma. Y confirmamos también que los 2 riñones estaban en abdomen. O sea, había 2 riñones abdominales y aparte había una estructura compatible con un riñón localizado en el tórax. Y bueno, nuestra sorpresa fue que el diafragma estaba bien también, entonces descartamos que pudiese ser pues, un proceso traumático que provocase una hernia diafragmática y que migrase uno de los riñones de abdomen hacia el tórax. Es decir, que existía la posibilidad, después descartada, ¿no? Pero que uno de los riñones se hubiese desplazado en el interior del cuerpo del gato. Exactamente. A veces, pues, después de un traumatismo, se produce una ruptura diafragmática y órganos que se localizan en la cavidad abdominal, como puede ser el hígado, intestinos, migran hacia la cavidad torácica, pero no, el diafragma estaba íntegro y los 2 riñones estaban localizados en el abdomen, en su posición anatómica normal y con una estructura normal. Y después había, efectivamente, esa otra masa que en ese momento no sabían ustedes qué era, pero que tenía la apariencia de un riñón, ¿no? Tenía apariencia de un riñón, pero bueno, podría haber sido cualquier otra cosa, pues un granuloma inflamatorio, pues por un cuerpo extraño, por un granuloma parasitario. Bueno, había varias posibilidades. La verdad es que la última en la que pensamos es que fuese realmente un riñón. ¿Y cómo finalmente llegan a esa conclusión? ¿Qué es lo que hacen a partir de ese momento? Bueno, pues después de drenar todo el líquido que había en tórax, hablamos con los propietarios y le planteamos realizar una toracotomía, que es un proceso quirúrgico que consiste en abrir el tórax y acceder a la cavidad torácica y ver qué era lo que había ahí dentro. Y macroscópicamente, la verdad es que cuando retiramos esa masa, macroscópicamente ya tenía aspecto de un riñón. Y lo que hicimos, bueno, fue pues confirmarlo con el laboratorio, enviamos todo el tejido a anatomía patológica y efectivamente pues los patólogos confirmaron que se trataba de un riñón. Un riñón un poco raro porque era un riñón fibrosado y que carecía de uréter y de arteria y vena renal. Por tanto, era un riñón, digamos, en su constitución, pero no hacía la función de riñón. Exactamente, no hacía la función de riñón. Exactamente. Vale, y una vez retirado del interior, digamos que es el proceso de recuperación del gato, ¿no? De Tormenta. Exacto. Dejamos conectado un drenaje torácico, bueno, pues por si hubiese producción de líquido inflamatorio. Lo mantuvimos un par de días, 3 días, hasta que la producción de líquido fue inferior a 1 mililitro por kilo. Y luego procedimos a retirar el drenaje torácico y Tormenta empezó a hacer vida normal, empezó a comer con apetito, a recuperar peso y a respirar con normalidad, que era el motivo por el que había venido. Claro. Y ustedes a partir de ese momento empiezan a investigar, ¿no? Porque el caso es tan extraño, tan inusual, que empiezan a ver un poquito si había un caso similar documentado, ¿no? Exactamente, pues bueno, hemos consultado bibliografía nacional e internacional
y no existe ningún caso documentado de un riñón ectópico fuera de la cavidad abdominal. Sí que hay documentados en gatos pues malposiciones de los riñones, pero dentro del abdomen, es decir, en vez de estar localizado en su posición normal, en algunos casos están más caudal, próximos a la vejiga de la orina, pero nunca fuera de la cavidad abdominal. He consultado también bibliografía de medicina humana, y en medicina humana sí que están descritos los riñones ectópicos en tórax, pero representan un 1% de todas las ectopias renales. Ujú. Bueno, y a partir de, digamos, de este descubrimiento, de haber documentado este caso, que entiendo que se incorpora ahora, ¿no? Digamos, a los estudios que pueda haber en relación con este tipo de situaciones, ¿no? Intentaremos publicarlo en revistas científicas porque, bueno, no deja de ser un caso raro y muy interesante. Y, bueno, pues algo a tener en cuenta cuando nos encontremos con derrames pleurales en animales. La hipótesis es que el gato que Tormenta nació con este riñón, ya. Exactamente. A ver, la información que he encontrado de medicina humana, bueno, los datos que existen de ectopia renal se asocian a problemas en el desarrollo embriológico. Suelen ocurrir a las 8 semanas de edad fetal. Vale, entonces, bueno, pues extrapolamos esta información a la veterinaria. Presuponemos que pues pudo haber una alteración en el desarrollo embriológico y por eso pues este gatito presentaba ese riñón en una cavidad diferente a la abdominal. Los dos riñones convencionales, para entendernos, que estaban en su sitio, funcionaban y funcionan con total normalidad. Funcionan perfectamente, sí. Tiene una funcionalidad renal igual que cualquier otro gato y además pues una morfología renal ecográficamente normal. Muy bien, ha dicho usted al principio una cuestión que me parece interesante, porque claro, con los animales, con los gatos, con los perros, nos encontramos con la dificultad de que no pueden hablar. Sí se expresan y se comunican, pero no lo hacen a través del habla. Ha hablado usted, nos lo han traído porque tenía apatía, ¿no? Normalmente jugaba y estos últimos días no estaba jugando. Es decir, este es un primer signo que nos está alertando de que a lo mejor puede estar pasando algo, ¿no? Sí, ahí es súper importante la información que nos da el propietario, porque al final, pues cuando una mascota llega a la clínica veterinaria, muchas veces no la conocemos, es una primera visita y es muy importante pues la información que nos da el propietario acerca del comportamiento de su mascota. Pues ha dejado de jugar, no quiere comer, lo noto raro. Muchas veces acuden a consulta porque dicen, noto al animal raro. No saben especificar qué es lo que le pasa, pero no tiene un comportamiento como tiene habitualmente. Entonces, bueno, ahí el propietario juega un papel fundamental, ¿no? Para diagnosticar a nuestros amigos. Claro, ahora que habla del propietario, ¿cómo reaccionan los propietarios cuando les dicen hay una masa, hay que abrir y hay que sacarla y no sabemos exactamente qué es? Pues bueno, en este caso la familia fue estupenda porque quiso colaborar con todo. Hay un niño en la familia y el niño estaba se llevaba súper bien con el gato, eran súper amigos y querían intentarlo todo. Entonces, bueno, pues nos apoyaron en todo el proceso diagnóstico y en el tratamiento final. O sea que, bueno, eso también es una parte importante, ¿no? Que cuando los propietarios de las mascotas nos dejan hacer cosas y llegar hasta el final para obtener un diagnóstico y poder curar a un animal, ¿no? En este caso. Y nos alegramos de que la familia esté contenta, que Tormenta esté bien y que todo haya sido un éxito y que esto contribuya también a la investigación científica en relación con este tipo de casos, porque este es el primero que se documenta y ha sido pues esta clínica de Costa da Morte, la clínica Adrisa, la que ha logrado documentar, solventar esta situación y documentar este caso. Adriana Grille Trillo, responsable de la clínica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. La historia de Tormenta para arrancar esta semana, bueno, pues con esta sonrisa que se nos queda en la cara al comprobar que todo ha sido un éxito y que va a tener además esta repercusión. Tanto tiempo después en la SER, ¿no? ¿Quién le iba a decir que iba a volver al imperio del monopolio? Ahora pues seguimos con Hoy por Hoy en tantos años en Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés viviendo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio. ...93.4 FM... ...1080... ...Onda Media... ...Radio Coruña... ...Cadena SER...
Hoy por hoy a Coruña. Pablo Díaz Bouza. Minutos, 20 para la 1 y hasta las 2 que les acompañamos como siempre aquí en Hoy por Hoy a Coruña. Saludos de Pablo Díaz Bouza, de José Antonio Martínez, que lo tenemos en la técnica, y de David Iglesias, que lo tengo por aquí a mi izquierda. Muy buenas, David. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bien el fin de, ¿no? Muy bien, fantástico, maravilloso, Nada que espectacular. comentar. Vamos a dejar a los deportivistas tranquilos, no nos marees más. Déjanos. No, pero yo hablo de tu, ¿sabes? De tu fin de semana, si había sido bueno, ¿no? Imagínate cómo será ser del Depor, porque es mejor un lunes que un domingo, así que imagínate. Complicado. Bueno, enseguida lo comentamos, desde luego. Todo lo que tiene que ver con el Depor en unos minutos con Adrián Candal. Lo primero de todo, miramos al tiempo. En este día de nubes, sobre todo de nubes, de predominio de nubes, quizás algunos más claros tengamos de cara a la tarde. La temperatura máxima prevista para hoy en el entorno de los 18 grados, según la previsión de Meteo Galicia. A esta hora nos movemos en el entorno de los 16, de los 15, 16 al menos en el centro urbano. Y en la sala de pantallas de la Policía Local nos atiende, como habitualmente, a esta hora, Fernando Naya. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días. ¿Y cómo tenemos el tráfico en A Coruña a esta hora? Bueno, en general tenemos tráfico fluido en todas las vías principales de la ciudad. Tenemos un pelín más de intensidad lo que es la entrada a la ciudad desde Alfonso Molina, y luego el resto de la ciudad, como decía, tráfico muy fluido en este momento. ¿Con alguna incidencia durante la mañana o alguna previsión? No, de momento no tenemos ningún accidente ni incidencia recogida, y después como previsión tenemos hasta el día 31 de este mes de mayo en la calle Huertas con travesía de Huertas, cortada la calzada por una canalización de la red de gas, y luego hasta el 15 de junio tenemos en la avenida Ejército con calle Posse y Ronda Outeiro, ahí también hay cortes de carril en Ronda Outeiro y en Posse, y eso se está realizando por la pavimentación de las aceras y las calzadas en esa zona. Pues nos quedamos desde luego con esas previsiones. Fernando Naya, sala de pantallas de la Policía Local, muchas gracias. Gracias, un saludo a vosotros. Por cierto, que tenemos una imagen que nos deja también este arranque de la semana, este 15 de mayo. En un mes empieza oficialmente la temporada de verano. Bueno, oficialmente. Ya saben que ese día es el que marcan los ayuntamientos para que haya servicio de socorrismo en las playas, que el verano a lo mejor empieza antes, pero los socorristas los tenemos desde el día 15. El Concello de A Coruña ha comenzado hoy la retirada de la duna de Riazor y prepara ya las playas pues para esa temporada, esa barrera de arena que se coloca cada año para paliar los efectos de los temporales costeros, que se tiene que levantar cada invierno en el parque, en todo ese entorno del paseo marítimo de Riazor-Orzán, para evitar que el agua llegue hasta el paseo, que la sobrepaso llegue incluso a la calzada. Bueno, ha empezado esa retirada hoy, así que bueno, pues síntoma de que el verano, aunque no lo parezca, si miramos por la ventana, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. 12:43 minutos y empezamos el programa saludando a la alcaldesa de A Coruña, a Inés Rey. Muy buenos días, alcaldesa. Hola, buenos días, Pablo. Que se ha bajado un momentito de la bici mecánica por la que ha estado recorriendo A Coruña este fin de semana para atendernos, y se lo agradezco, porque vamos a hablar de movilidad también, alcaldesa, porque teníamos noticia de esta misma mañana vinculada a Alfonso Molina, que mañana va la licitación del proyecto al Consejo de Ministros. Pues sí, esta mañana me reunía oficialmente con el delegado del Gobierno en su primera visita como tal al Ayuntamiento de A Coruña, y me trasladaba por parte del Gobierno Central que mañana en Consejo de Ministros se aprobará la licitación de ese proyecto que se presentaba hace un mes y pico, y que ya por fin da respuesta también a una demanda de aquellas que calificamos siempre de históricas de la ciudad, y que dará inicio a la segunda fase de las obras de Alfonso Molina. La primera, la pasarela de Pedralonga, que ya empezaron las obras hace un año, esta segunda fase de ampliación, y la tercera, que será toda la de la parte ambiental, de humanización, de carriles bici y de bueno, pues digamos de una humanización más completa de la avenida. ¿En qué plazos se maneja? Sabemos que los plazos de la administración son complicados, ¿no? Pero ¿qué plazos se maneja más o menos, o qué horizonte temporal? Bueno, pues una vez que se adjudique y que se inicien las obras, que serán la adjudicación, pues se va mañana, se abre ese proceso y en unos meses estará terminado. A partir de ahí hay un plazo de ejecución de 24 meses para esa obra, que tiene un presupuesto de 23,9 millones de euros financiados íntegramente por el Ministerio de Transportes y Movilidad.
¿Cuál es la filosofía del proyecto, alcaldesa? Porque ha cambiado mucho, evidentemente, desde la primera vez que se habló de ampliar Alfonso Molina, de la segunda vez que se habló de remodelarla, de la tercera vez que se habló. En este proyecto, ¿cuál es la filosofía que está detrás de él? Bueno, finalmente en este proyecto se amplía a 4 carriles desde Ponte da Pedra hasta la entrada de la AP9 y se aprovecha también para mejorar las conexiones de los barrios que rodean a la avenida entre sí y con la propia avenida, pues Birloque, Someso, San Vicente del Viña, que contará además con una pasarela nueva para poder cruzar hacia el barrio de Xuxán, que también se permeabiliza y se conecta con Alfonso Molina y con el resto de barrios colindantes. Entonces es una ampliación urbana que conecta los barrios y además llevará en la siguiente fase, una vez se concrete esta ampliación, como decimos, pues la humanización para hacer una avenida por la que también se pueda ir en bici, con esos carriles bici, con más vías para los peatones y con esas pantallas vegetales que van a dar más seguridad y a amortiguar también un poco el ruido del tráfico. Es la principal entrada a la ciudad y se prevén en los cálculos que llegue a absorber 160.000 vehículos en la próxima década y por lo tanto había que dar una respuesta para que el tráfico sea mucho más fluido, que se une también a la intermodalidad, que ya esa estación intermodal que está en marcha y que también contribuirá a que el aumento en el uso del transporte público reduzca a su vez el uso del vehículo privado. Alcaldesa, aprovechando estos minutos, quería preguntarle también por esa imagen, ¿no?, que tenemos de esta mañana. Comienza la retirada de la duna de Riazor. Sí, es tradición ya cuando la ponemos y cuando la quitamos, que es el síntoma de que el verano está cerca. Como decías ahora, oficialmente para el ayuntamiento empieza el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, que sabéis que es cuando el servicio de socorrismo está ya operativo, aunque bueno, todo apunta a que a lo mejor podemos ir a la playa o alguno puede ir a la playa unos días antes, pero hoy pues hay que bajar ya esa duna, limpiar los arenales y tenerlos preparados para el inicio de la temporada. Efectivamente, algunos hemos ido ya. Algunos ya habéis ido, algunos, ¿no? Hemos ido ya a la playa en el pasado y estamos esperando. Yo es que sigo la filosofía de mi abuela, que en los meses con R no se puede tomar el sol. Es la misma filosofía de mis abuelos, pero creo que ya se han dado por derrotados en esa filosofía. Alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias, buena semana a todos. Pues con ese anuncio que nos quedamos de licitación, mañana le iremos contando más detalles. Desde luego, el resumen y todas las cuestiones en el hora 14 de Radio Coruña a partir de las 2:15. Ese anuncio de licitación de un proyecto histórico de la ciudad, histórico, porque la primera vez que se habló de él, yo creo que algunos ni siquiera estábamos por aquí, o sea que histórico también en ese sentido, el proyecto de ampliación de Alfonso Molina. 12:48 minutos. ¿Necesitas formación? La mejor formación tanto online como presencial a tu alcance. Disponemos de más de 200 cursos sin coste a través de su empresa utilizando la modalidad de formación programada y cursos universitarios con reconocimiento de la Universidad Nebrija. Especializados en formación en materia de autogestión de prevención, reglamento de protección de datos, seguridad alimentaria, igualdad, TPC, TPM, renovaciones de CAP, todas las formaciones obligatorias por ley. Infórmate en calle Médico Durán 2-4 de A Coruña o en necesitasformación.com. A Coruña necesita que funcione lo más básico. Vamos a mejorar la limpieza, la seguridad ciudadana, la movilidad y ayudar a centenares de personas a disponer de ascensor en su edificio. Contigo somos mayoría. Vota a Miguel Lorenzo. Vota Partido Popular. En galego, aquí e agora. Este 17 de maio, ás 12 no Obelisco da Coruña, maniféstate pola nosa lingua. Consulta outras localidades da convocatoria en queremosgalego.gal. Lembra, 17 de maio, ás 12 da mañá, no Obelisco, pola nosa lingua. Porque nos gusta de onde somos, porque queremos o mellor para o noso concello e a nosa xente, porque sabemos facer ben as cousas e somos a referencia dos cambios a mellor. Os nosos concellos merecen máis. Para unha nova Galiza contigo, o 28 de maio, Bloque Nacionalista Galego. ¿Necesitas levantarte activo? ¿Disfrutas al máximo del relax en tu sofá? ¿Te preocupa la salud de tu espalda?
Únete a la promo Descanso Luego Existo de Tifón Muebles, el mejor plan para renovar el confort de tu hogar. Butacas, sofás, sillones relax, colchones y todo en equipos de descanso a precios especiales hasta agotar stock. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo. 10 minutos para la 1. Decíamos que había dos imágenes esta mañana en A Coruña. Una la encontrábamos en la zona del Paseo Marítimo, en ese entorno de Riazor, con la retirada de la duna. La otra la encontrábamos un poco más tierra adentro, pero dentro de nuestro municipio, en el entorno de Feans, ese simulacro de incendio forestal, cercano además a varias casas. Bueno, el objetivo era evaluar la efectividad y hasta qué punto y qué cosas se pueden mejorar, si es que había algo que mejorar o qué se hace bien también, vinculado a ese plan especial de protección civil ante la emergencia de riesgo forestal que pueda haber en Galicia. Los hemos visto con mucha menos frecuencia, desde luego, en nuestro entorno más inmediato que en otros puntos de nuestra comunidad, pero también para tener en cuenta este plan y el plan de prevención, claro, y defensa contra los incendios forestales, el denominado PLADIGA. El director general de Emergencias es Santiago Villanueva. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Que además creo que nos atiende aún desde ese entorno del incendio. ¿Cómo se ha desarrollado la mañana, Santiago? Pues muy positiva. Bueno, como estabas diciendo, aquí se trata de hacer un simulacro de un incendio forestal que se convierte en un incendio complicado al declarar una situación 2. La situación 2 en un incendio forestal es cuando deja de ser incendio forestal, propiamente dicho, y afecta a bienes de naturaleza no forestal, viviendas, vías de comunicación, industrias. En este caso, evolucionó de una situación 0 a una situación 2 y como consecuencia de ello declaramos esa situación 2 y se activa el protocolo y las actuaciones a realizar con la integración de múltiples medios, desde medios de extinción de emergencias con cuerpos de seguridad y cuerpos sanitarios en este caso. Claro, una de las imágenes que hemos visto es distintos cuerpos de emergencias que han estado todos vinculados, todos trabajando, ¿no?, esta mañana para ver cómo sería esa interacción entre servicios de emergencia que efectivamente, pues declarado un incendio, tienen la necesidad de coordinarse para que el resultado sea el mejor posible. Claro, dice medios de extinción, no solamente son medios de emergencia. Claro, en una situación 2 hay múltiples actores, los propios que trabajan en la extinción del incendio, que serían los bomberos forestales, y en este caso, al ser en una zona urbana, intervienen también bomberos de Coruña, bomberos de Arteixo y emergencias de Arteixo, pero hay una segunda parte que muchas veces la gente no ve, es todos los medios complementarios, los cuerpos de seguridad, en este caso sería Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Policía Autonómica y también la Cruz Roja en este caso. ¿Por qué? Porque como consecuencia del incendio vas a tener que cortar vías de comunicación, vas a tener que regular el tráfico, vas a tener que hacer evacuaciones si fuese necesario, en este caso simplemente era confinamiento de la población y también a Protección Civil para que avise a la población lo que tienen que hacer. Si tienen que encerrarse en su casa, si tuviesen que salir de su casa y tuviésemos que llevarlos hasta un punto de encuentro, a un pabellón, a donde consideremos, es aunar los esfuerzos de todos, coordinar la actuación de todos para que el objetivo es proteger a las personas y proteger a sus propiedades, proteger a sus viviendas. Bueno, pues en estos múltiples actores tienen que estar coordinados desde un puesto de mando con los responsables y desde ahí, en función de la evolución de un incendio forestal evoluciona en función de la temperatura, pero sobre todo en función del viento. Puede inicialmente ir hacia el norte, de repente virar hacia el sur y mover los medios para proteger, como te decía anteriormente, a las personas y a sus propiedades. Preocupan a la Xunta de Galicia, a la Administración Autonómica, este tipo de incendios más vinculados a zonas urbanas, hablo de A Coruña y su entorno metropolitano, que a fin de cuentas pues no dejan de ser zonas de una importante presencia urbana, pero en los que también tenemos, masas forestales. Parece que heme perdido la llamada con Santiago Villanueva, con el director general de Emergencias. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando con él de ese incendio, como decíamos, ese simulacro de incendio que ha tenido lugar esta mañana en el entorno de Feans, para tener en cuenta pues todos los trabajos, como me estaba mencionando Santiago Villanueva, todos esos trabajos que se estaban haciendo vinculados a la extinción del propio incendio, a la coordinación de todos los servicios de emergencias. Creo que tenemos de nuevo por ahí a Santiago. Sí. Estás por ahí, ¿no, Santiago? Te decía, estaba preguntando si preocupan al gobierno autonómico esos incendios que pueden tener lugar, pues eso, en entornos más urbanos. Estamos acostumbrados a verlos en zonas de grandes masas forestales, pero en A Coruña y su área metropolitana, que también tenemos, aunque de mucho menor tamaño, ¿hasta qué punto le preocupan? Preocupan todos los incendios, pero estos incendios son mucho más complejos y mucho más
difíciles de extinguir, porque no afecta solo al bien al monte. Oye, es naturalmente que preocupa un incendio en un monte porque afecta al medio ambiente, afecta al paisaje, nos afecta a nuestra calidad de vida, pero aquí hay mucha gente que evacuar, hay mucha construcción y mucha vivienda que proteger, entonces se complica mucho más. En un incendio en el monte te limitas a hacer esa extinción, aquí tienes que proteger a esas personas, si tienes que evacuarlos, si tienes que confinarlas, si tienes que llevarlos al médico, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo coordinar con mantener la vida ordinaria y la circulación en las distintas vías de comunicación. Son muchísimo más complejos. Santiago Villanueva, director general de Emergencias. Muchísimas gracias, como siempre. Nada, muchas gracias a vosotros. Un Muy saludo. buen día. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y decíamos al arranque, antes de la una, teníamos que hablar desde luego de deporte y de lo que ha pasado este fin de semana y claro, esa es la pregunta que le traslado a Adrián Candal. Adri, muy buenas. Muy buenas, Pablo. Y la otra pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, exactamente. Y eso es lo que ahora todo el mundo está pendiente, ¿no? De decisiones. Bueno, recapitulando todo lo que ocurrió, que no es poco, ayer el Depor, pues, como aquel célebre vídeo, ¿no? Que se hizo viral, la ha liado parda y una vez más fuera de casa pues se demuestra que el equipo no está para mucho. Ni tampoco en casa, ¿eh? Ha acabado de la forma peor que se puede imaginar el Depor y llega el playoff pues con todo por los aires. Ayer en Linares, donde estábamos, donde llegamos a última hora del día desde Andalucía, contamos ayer el partido, al descanso 0-2 ganaba el Depor y en la segunda parte acabó perdiendo, remontada bochornosa, la que sufrió el equipo de Óscar Cano, que está más que nunca, en el alambre. Y a ver lo que puede pasar en las próximas horas. Lo primero, incluso la Federación de Peñas ha pedido su cese. Es un clamor absoluto y hay poquitos argumentos para alegar que él pueda seguir y que pueda dirigir al equipo en esa batalla que va a ser vía playoff por el ascenso de categoría. Pero ahora mismo, en lo futbolístico y también en todo lo que supone Óscar Cano, es muy complicado pensar y apostar en que si continúa el míster, pues se va a poder tener una mínima opción de continuar, ¿no? Bueno, pues hoy por lo menos ha dirigido al equipo. En la primera sesión de la semana, eso sí, la justo posterior al partido de ayer, ha sido una sesión muy suave, pero ha estado Óscar Cano. Pero ojo, Pablo, a lo que puede ocurrir en las próximas horas. La deliberación todavía no está cerrada, esa decisión que va a tomar el Consejo en este caso, con los informes, como siempre, de la Secretaría Técnica, para saber si va a seguir o no Óscar Cano, el técnico del Depor. Pero bueno, está más que cuestionado y podría haber noticias de su marcha esta misma tarde. Vamos a ver, porque es ahora mismo un clamor. Y de hecho, bueno, simplemente hemos puesto una encuesta nosotros en Coruña Deportiva hace un ratito en nuestras redes sociales. Bueno, pues más del 90% de muchísimos votos, creo que andamos ya por los 2.000, pues se han decantado porque no puede seguir Óscar Cano. Así que ahora mismo está la incertidumbre, el punto de mira en la plaza de Pontevedra en esa decisión que pueden tomar. No solo es importante la decisión, también lo son los tiempos, ¿no? Ahora mismo, esto en el fútbol también es muy habitual, ¿no, Pablo? Lo de ahora mismo todo el mundo apunta a Óscar Cano, pero las miradas van a acabar dirigidas, si no lo están ya, pues al siguiente escalón, a la Secretaría Técnica, en este caso a Carlos Rosende y a Juan Jiménez, pero también a la directiva. Y con todo esto, el ambiente, ya para el playoff, que es lo importante, pero para lo inmediato, para ese partido frente al Algeciras, pues va a ser terrible, ¿eh? Yo creo que es muy difícil de gestionar. A ver cuáles son las decisiones que se toman, pero Óscar Cano ahora mismo está más fuera que dentro. Bueno, pues desde luego intenso siempre lo es a partir de las 3:20 Coruña Deportiva, pero claro, en días como hoy ya no solo estar pendiente al programa desde luego a partir de las 3:20, sino a las redes de Coruña Deportiva y a nuestra web, a radiocoruna.com, por lo que pudiera ser, porque os lo contaríamos por ahí, en caso de no llegar a tiempo para contároslo a través de la radio. Adrián Candal, 3:20 Coruña Deportiva, os escuchamos muy atentamente. Y luego con la 14, con Maite también por la tarde, las redes permanentemente actualizados, noticias pues la contaremos de cualquiera de las vías posibles. Abrazo, Pablo. Un abrazo. Así llegamos a las señales horarias de la 1, llegan los compañeros de los servicios informativos. Enseguida estamos de regreso, comenzamos tiempo de entrevistas electorales a los candidatos a la alcaldía y empezamos por Alternativa Dos Vecinos, por Chema Paz Gago.
Es la 1, son las 12 en Canarias. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre acusado de matar a su pareja. Los hechos ocurrieron a principios de mes, pero entonces creían que se trataba de una parada cardiorrespiratoria. Después de conocer la autopsia, creen que su pareja es responsable del asesinato. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Los Mossos le han detenido esta mañana después de que la autopsia confirmara las peores sospechas de los investigadores que siguieron la pista a este hombre. Se le acusa de matar a su pareja, una mujer de 31 años que estaba embarazada. Fue hace 10 días. El 6 de mayo localizaron el cuerpo de la víctima en su casa en Manresa, en la provincia de Barcelona. El cadáver no presentaba indicios de criminalidad, ya que a simple vista los forenses no apreciaron ningún signo de violencia. Ahora el resultado de la autopsia junto a las pesquisas de los investigadores confirman que fue este hombre quien le provocó la parada cardiorrespiratoria. A falta de confirmación por parte del Ministerio, con estas serán 17 las mujeres asesinadas por sus parejas en España en lo que llevamos de año. En Albacete ha muerto un trabajador en un accidente laboral al explotar una bombona de gas refrigerante que estaba manipulando. Hay también 2 personas heridas. Radio Albacete, Cristina Castellanos. Según ha podido confirmar la SER, accidente laboral que deja el fallecimiento de un hombre de 43 años que estaba manipulando la bombona de gas refrigerante que ha explotado pasadas las 10 de la mañana en el Parque Empresarial Ajusa de Albacete. 2 hombres más de 33 y 41 años han resultado heridos de diversa consideración por quemaduras leves. Han sido trasladados al Hospital de Albacete, donde están en urgencias. Hasta el lugar de los hechos también se ha desplazado una UBI, la Policía Local y Nacional, los bomberos de Albacete, un equipo médico de urgencias y un soporte vital básico. El presidente de la OTAN, Jens Stoltenberg, abre la puerta a una posible defensa de la Alianza Atlántica de Ucrania. Lo hace de forma muy indirecta y en el caso de que hubiese un acuerdo de todos los países de la Alianza. Antonio Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el secretario general de la OTAN no solo ha subrayado el compromiso de los países miembros para integrar a Ucrania pronto, sino que ha recordado lo que supone ese acercamiento. Issued security guarantees bilaterally to Ukraine. We are very close to Article 5. Si los países más fuertes de la OTAN dan garantías de seguridad en su relación bilateral con Ucrania, estamos más cerca del artículo 5. Ese artículo es el que habilita que la OTAN ayude militarmente a un país miembro que haya sido atacado. Stoltenberg ha confirmado que se va a poner en marcha un programa para facilitar que el ejército ucraniano utilice el armamento y los estándares de la OTAN y que además en la cumbre del organismo, que se celebra en julio, se hablará de una mayor cooperación con los aliados en la zona de Asia y Pacífico. Debate electoral de la SER en Valencia. Debate de los candidatos a la alcaldía, protagonizado por la vivienda y enfrentando 2 modelos, el actual de las izquierdas y el que ya tuvo en el pasado el PP. Radio Valencia, Natalens. Los socios de gobierno Joan Ribó de Compromís y la socialista Sandra Gómez han defendido su gestión, han pedido otros 4 años para que Valencia siga progresando, para que no vuelva el pasado corrupto del PP. Por su parte, María José Catalá, candidata de ese partido, insiste en que en 8 años de gestión no se ha avanzado nada y asegura que no acepta lecciones de corrupción de Ribó del partido de la ex vicepresidenta Mónica Oltra. Tampoco puedo dejar de decir que el señor alcalde, aunque se olvide de que efectivamente Mónica Oltra pertenece a su partido, que ahora casi que ni la conoce. Jo, senyora Catalana, li vaig a comentar tot el llistat de persones que están en la presó. Fernando Giner de Ciudadanos insiste en que no hay que decidir entre partidos, sino una buena gestión como la que representa, y Juanma Madenes de Vox no ha aclarado si pactará con el PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, abre las puertas, como está pidiendo directamente la ultraderecha, a la ilegalización de Bildu, la candidata madrileña sobre el Partido Vasco. Desde luego creo que es una anomalía democrática que un partido político y un proyecto que ha viciado los censos en el País Vasco a través del terror y de la expulsión y que además se ve por la ley de partidos que no cumple con ella, desde luego hay que plantearse una situación parecida al hecho de que se puedan presentar. Por su parte, Irene Montero, líder de Podemos, pide a la derecha que no utilicen a ETA para hacer campaña. Por respeto al dolor de las víctimas, debería dejar de ser un tema con el que los partidos de la derecha hacen una vergonzosa campaña. Creo que Euskadi es ya una sociedad de paz y de convivencia, lleva muchas décadas construyendo esa paz y esa convivencia. En plena campaña y 20 años después, el Gobierno reconoce que no se calcularon bien los daños medioambientales que supusieron las obras del AVE en Pajares, el túnel que une León con Asturias y que ha generado un desastre medioambiental. Cada segundo, 319 litros de las aguas subterráneas de León caen hacia Asturias. Ahora el Ejecutivo ha acordado poner en marcha una serie de medidas para frenar ese vertido de agua. Radio León, Óscar González.
Sí, son 320 litros de agua por segundo que se van desde la cuenca de León hacia Asturias de manera incontrolada y sin aprovechar. Servirían para abastecer a una ciudad como Oviedo durante todo un año, agua que pierden los ganaderos leoneses que han visto cómo sus pastos y sus acuíferos directamente se han secado. Ahora el Ministerio lo reconoce y se compromete a revertirlo. Javier Fernández forma parte de la asociación que ha presentado la reclamación. Se está hablando mucho ahora del Parque Nacional de Doñana. Esto es otro tema relacionado con el agua. Hay ahí prados de regadío que eran de una categoría máxima, de una calidad fabulosa para la Información del deporte, Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La foto del lunes nos lleva a Barcelona con la fiesta por el título de Liga. Hoy se celebra la masculina y también la femenina por las calles de la ciudad. Adrián Albets, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Barcelona se prepara para vivir esta tarde la rúa del campeón de Liga, que va a compartir protagonismo con el equipo femenino, que también va a celebrar su título. Todo empezará a las 6 de la tarde en el Camp Nou y va a acabar en Arco de Triunfo, en el centro de la ciudad. La noche fue muy larga para jugadores, staff y directivos del Barça, que celebraron el título hasta altas horas de la madrugada y hoy van a seguir con la fiesta. Sobre los incidentes de ayer, tras el partido en Cornellá, por ahora no hay detenidos. La Liga está investigando qué pasó para identificar a los responsables y los Mossos creen que la celebración del Barça no ayudó a la seguridad y que faltó un acuerdo entre clubs para evitar la fiesta sobre el césped. Gracias, Adrián. Hoy termina la jornada con el partido Betis-Rayo desde las 9 de la noche, pero la otra gran cita de la semana está en la Champions con el Manchester City-Real Madrid. El equipo blanco ha entrenado esta mañana con Camavinga al margen del grupo, aunque se espera que pueda estar en el partido del miércoles. Y en tenis, dentro de unos minutos debuta Carlos Alcaraz en el Master 1000 de Roma contra Marotzan. A lo largo del día también partidos de Davidovich, Zapata y Paula Badosa. ¿Qué sentido tienes más desarrollado? Distorsiono los campos eléctricos. ¿Qué te hace perder el sentido? ¿El sentido común es el menos común de todos los sentidos? ¿Eres una persona sentida o consentida? Yo no soy como el resto de mi familia. ¿Sientes que vas en sentido contrario? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro Sentido en la SER. El Faro, con Mara Torres, Cadena SER. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. En galego, aquí e agora. Este 17 de maio, ás 12 da mañá, maniféstate pola lingua. Consulta as localidades e puntos de convocatoria en queremosgalego.gal. Queres levar kibes? Non quero, non, aínda teño. Leva kibes só, que temos que ir por todas as partes. Ai, que non, e ademais dice kiwis. Bueno, pues leva kiwis logo. Que non, papá, que levei a semana pasada. Mira que pola mañá funcionan rápido, xa sabes. Sí, claro, kiwis de alta velocidade, como a R, non? Sí, pero R é alta velocidade de baixada e tamén de subida. Agora, R levache internet de alta velocidade a calquera recuncho de Galicia. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R, a compañía importa. Claudio, súper cerca de ti. Súper de aquí con el especial Elige Galicia. Café molido Candelas, natural o mezcla, 250 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 1,38 euros. Pasta gallo, 450 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 63 céntimos. Súper cerca para todo. Universidad, empresa, amigos, deporte, cultura. Estudiar un máster universitario mientras trabajas y vives una experiencia inolvidable es posible. Si esta idea te suena bien y te apetece conocer el País Vasco, Mondragón Universitatea, con su metodología práctica y su red de empresas, es lo que estás buscando. Visita la web mondragón.edu y... da el salto. Conoce nuestros másteres universitarios. Mondragón Universitatea. Learning from reality. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos chocolate con leche o negro Nestlé Dolca, 100 gramos, 69 céntimos. Y gambón congelado Pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 16,95 euros. Gadis, en confianza.
¿Y tú qué pintas? Bueno, yo la verdad es que esto no está quedando muy bien. No te la juegues, ven a El Mundo del Pintor, las tiendas de Ibersa, porque la confianza no se pinta, se consigue. En El Mundo del Pintor encontrarás todo lo que necesitas en pinturas, esmaltes, barnices y complementos. 24 tiendas en Galicia, tus tiendas de confianza, calidad, asesoramiento y precios de fabricante. El Mundo del Pintor, toda una vida pintando Galicia de color. Sebastián Yatra, Bad Gyal, Molotov, Nicky Nicole, M-Clan, Loquillo Deluxe y muchos más a ritmo de las cocinas de Pepe Solla, Ángel León, Begoña Rodrigo y más de 30 chefs multipremiados. Entradas en portamérica.es. Vive la experiencia Portamérica. Todo se puede lograr. 93.4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena Ser. 28M, elecciones municipales. Cadena Ser. 10 minutos que pasan de la 1 y con esta sintonía con la que nos ponemos ya en ruta, nos ponemos también en marcha nosotros para hablar de esa campaña electoral, de todo lo que va a pasar de aquí al próximo 28 de mayo y que les estamos contando también desde luego en Radio Coruña. Arrancamos también en este lunes conversaciones, unas entrevistas con los candidatos, en el caso de la ciudad de A Coruña, los candidatos a la alcaldía de A Coruña, entrevistas que comenzamos hoy, como decimos, y lo hacemos por Alternativa Dos Veciños, por su candidato que es Chema Paz Gago. Muy buenas. Hola, buenos días, Pablo. Encantado de estar aquí en Radio Coruña, Cadena Ser, la casa de todos los coruñeses. Muchas gracias también por acercarte. Lo primero que te pregunto es cómo va la campaña, claro. Esta es la cuarta jornada. ¿Qué tal va? A tope. La verdad que para mí está siendo una experiencia, es mi primera experiencia política así directa en unas elecciones municipales. Está siendo muy enriquecedora humanamente, eso es lo primero que diría. Sobre todo la gente que estoy conociendo en los barrios, ¿no? Que nosotros tenemos un gran programa, pero lo estoy contrastando todos los días con ciudadanos. No estoy pensando en mi lucha de Monte Alto, en Sonia, una panadera de la Plaza de San Agustín, en Loli, que tiene una tienda en Los Mayos, que se llama Tiara, una tienda de moda. Toda esta gente lo que te transmite, ¿no? La situación verdaderamente, siento ser un poco apocalíptico, pero yo diría casi catastrófica en que está esta ciudad. Los problemas de suciedad, de falta de seguridad. Es decir, esta ciudad ha tocado fondo. Y ya voy a dejar de ser negativo y quiero aportar, ¿no? Nosotros queremos devolver la ilusión a los coruñeses, queremos que esta ciudad vuelva a tener esa hegemonía que tuvo en tiempos. Los últimos 20 años han sido de decadencia imparable y entonces pues es lo que queremos, ¿no? Ofrecer a los coruñeses pues un urbanismo incluso hecho con cierto buen gusto, ¿no? Porque lo que estamos viendo es de horror. Es decir, un urbanismo amable, amigable y una ciudad verde, y una ciudad sostenible y una ciudad del siglo XXI. ¿Cuáles serían las medidas? Dice eso, esa conversación en la calle, es estar en la calle. ¿Cuáles serían las prioridades de gobierno para ustedes, digamos? O por lo menos de impulsar, desde luego, después de ese día, a partir del 29 de mayo. Bueno, las prioridades son las prioridades de la ciudadanía, de toda esta gente, ¿no? Lo primero que voy a hacer cuando llega María Pita, a propósito, es pedir 2 auditorías, una interna y otra externa, y a ver lo que nos encontramos, porque claro, hay que empezar a hacer, partimos de cero, pero hay que ver lo que hay ahí. Y después, por supuesto, la ciudad tiene que estar limpia, el urbanismo tiene que estar cuidado. Imaginemos, por primera vez en la historia de esta ciudad, el centro está igual de mal que los barrios. Esto nunca había ocurrido. Había problemas de suciedad, de inseguridad, de un urbanismo chabacano en los barrios. Pero es que paseémonos por el eje de paseo más importante para todos los coruñeses, que la gente de los barrios viene aquí a pasear, los Cantones y la Marina. El estado es desastroso. Es decir, en la Marina no sabes si vas por la calzada, por la acera o si va a venir un coche y te va a aplastar. Hay 4 arbolitos ahí mal puestos. Es decir,
nosotros queremos hacer un bulevar verde extraordinario en este eje de la Marina y de los cantones, ¿no? Por cierto, la Marina parece un desierto de piedra, de granito, ¿no? Entonces, lo primero, mejorar el urbanismo, el medio ambiente en el que la gente tiene que ser feliz. Nosotros en Alternativa de Vecinos, como sabes, hace casi 40 años que gobernamos en Oleiros. O sea, que no hablamos de teorías. Lo que se ha hecho en Oleiros, un urbanismo, que a ti ya sé que no te gusta mucho, pero un urbanismo muy cuidado, muy verde, muy ecológico, muy respetuoso con el medio ambiente, donde están las cosas hechas bien, donde no se ha permitido que se hagan torres por doquier como hay en otros concellos limítrofes. Eso es lo que queremos. Nosotros... estoy diciendo continuamente, no somos políticos profesionales, somos profesionales que vamos a aplicar unas políticas, cada uno experto en su área, en urbanismo, en servicios sociales, Ana Díaz Cortés, la número 2, en urbanismo, Agustín Concheiro, etcétera, etcétera. Eso es lo que, mejorar la vida de los ciudadanos, que la gente sea feliz, y para eso tienes que darle un entorno agradable. O sea, yo en la calle Juan Flórez me he encontrado la semana pasada una bañera de hidromasaje. Y en cualquier barrio te encuentras en los contenedores colchones. Eso no se puede permitir. Esta ciudad tiene que estar limpia como los chorros del oro. Mencionó usted efectivamente esa alcaldía en Oleiros y tiene una presencia notable. Alternativa de los Vecinos la tiene desde las últimas elecciones de 2019 con representación la alcaldía de Carral, en buena parte, efectivamente, alcaldía de Carral y representación en buena parte de los concellos. ¿Qué ve la ciudadanía del área metropolitana que no ven los coruñeses? ¿Por qué aquí no les respaldan? Bueno, no le respaldan pues porque... O por lo menos sin representación. A la tercera va la vencida, pues yo he tenido 2 predecesores, como fueron Betxi Martínez Anido, que se presentó hace 8 años, y Pedro Armas. Bueno, yo creo que esto, el mensaje va calando, la gente ahora ya va viendo el urbanismo que se está haciendo en Coruña, estas peatonalizaciones hechas sin cabeza, ¿no? Es decir, hoy en día en ninguna ciudad del mundo se hace una peatonalización radical, porque ¿qué está pasando? Que mucha gente mayor o gente con problemas de movilidad se está quedando aisladas en sus casas, no pueden ir al centro de salud ni hacer la compra, ni sus hijos pueden ir a recogerlos. Esto lo estoy... O sea, han convertido esta ciudad en una ciudad invivible. La gente del área metropolitana y la gente de los barrios ya no viene al centro porque no se puede venir. No hay donde aparcar, los parkings son carísimos, todo está cerrado al tráfico. Entonces, la gente sabe lo que se ha hecho en Oleiros y sabe que nosotros vamos a convertir esta ciudad en una ciudad vivible, en una ciudad que produzca placer y felicidad a la gente, que ese debe ser el objetivo de los políticos. Ya sé que no es el objetivo de los partidos tradicionales, PP y PSOE, que están al servicio de sus aparatos. No, nosotros, me han preguntado muchas veces por mi ideología, que no es la misma que tiene el fundador de nuestro partido, Ángel García de Soane. Nuestra ideología es gestión municipalista, lo único. Y en este caso, gestión municipalista coruñesista. Ese tiene que ser el espíritu. Entonces, la gente lo va viendo. Nuestro mensaje está calando. Ahora hay mucha decepción con los grandes partidos que gobiernan, especialmente con el que gobierna actualmente, con el alcalde. Digo, la alcaldesa, no sé por qué me traicionó el subconsciente. Debe ser porque se habla de un alcalde en la sombra. Debe ser por eso. Pero bueno, la gente está decepcionada con esto y sabe que nosotros le vamos a dar respuestas, que nosotros tenemos un bagaje muy importante en municipalismo, en Oleiros, Carral, Bergondo, etcétera, etcétera, y que Coruña puede beneficiarse de ese proyecto real y que mejorará la vida de los ciudadanos, que es de lo que se trata. Mencionó usted la cuestión de la gestión o de que no hay tanta ideología como gestión, pero la gestión sí que tiene ideología. Detrás de un proyecto de peatonalización hay ideología en apoyarlo o no, en apoyar movilidad en transporte público frente al privado. Hay ideología, ahí sí hay ideología. Yo prefiero hablar de ideario. No, Gonzalo de la Mora escribió hace muchos años El crepúsculo de las ideologías. Hay ideario. Nuestro ideario, desde luego, es una ciudad humanizada, por supuesto, pero las peatonalizaciones hay que hacerlas bien. Hay que viajar. Yo he estado en Ámsterdam, en Hamburgo, en Milán, y ves el mobiliario urbano que se pone en esas ciudades. Claro, si no has llegado más allá de Outes, pues te puede ocurrir que pongas este mobiliario urbano obsoleto y agresivo. El mobiliario urbano tiene que ser amable. Ya he dicho en varias ocasiones que las calles de Coruña tienen que ser salones de estar, no pasillos por donde se pasa. Entonces, la peatonalización hay que hacerla bien, sin aislar a la gente, por supuesto, y hay que ofrecer opciones, por ejemplo, aparcamientos disuasorios gratuitos, como pretendemos hacer en el puerto a la altura de la Casa del Mar, por ejemplo.
Entonces tienes que dar opciones a la gente, peatonalizaciones sí, el coche sí, pero tienes que poner el coche en algún sitio. Es cierto que no todo el que tiene un caballo tiene un establo, porque en el Agra de los Mayos, en el Agra del Orzán, digo el Agra de los Mayos porque he estado esta mañana, un sitio recóndito que poca gente y pocos políticos han llegado hasta allí. Es una pequeña aldea de esas que ha quedado al final de los Mayos, donde hay 4 casitas de familias que llevan ahí toda la vida y, por supuesto, pelotazo urbanístico PP-PSOE para convertir eso, arrasar con esas casas y construir torres. A propósito, que la ciudadanía lo sepa, si PP o PSOE llegan al gobierno municipal, van a convertir Coruña en el Torremolinos gallego, porque todos son pelotazos urbanísticos. En Bisma, en Percebeiras, en el Agra del Orzán, en Amaestranza, en todas partes son sus proyectos. Una verdadera salvajada lo que pretenden hacer en Bisma, 30 edificios de entre 20 y 30 pisos, en un lugar que hoy es una maravilla, a propósito con restos arqueológicos, Arqueta dos Frades, que hay que preservar. El otro día, a propósito, pedí la inhabilitación urgente del actual concejal de urbanismo, porque en esta misma emisora estabas tú presente. En aquel debate dijo que había que construir sobre restos arqueológicos porque, al fin y al cabo, si no, en Lugo no se hubiera podido construir nada. Yo creo que ese concejal de urbanismo no lo puede mantener en el Rey ni un día más. Chema Palgago, candidato de Alternativa dos Veciños. Muchas gracias y suerte en esta campaña. Muchas gracias, Pablo. Muy buen día. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. Para comprar un coche siempre bien, primero en Flexicar.es. Para vender tu coche siempre bien, primero en Flexicar.es. Para comprar o vender tu coche primero en Flexicar.es. A Coruña que avanza é a do orgullo e a ambición, a dos novos espazos e a das oportunidades. A Coruña que avanza é a de Inés Rey. Hoxe, a Coruña está mellor que hai 4 anos, pero temos que seguir traballando para seguir avanzando. Só nós temos un modelo de progreso para todas e todos os coruñeses. Por iso queremos contar contigo, para seguir facendo a cidade que mereces. A Coruña que avanza. Vota Inés Rey. Vota PSDG-PSOE. Un año más, la Asociación Zona Comercial Obelisco celebra su Noche Blanca. El próximo viernes 19, ven a disfrutar al Obelisco, la Fuente de San Andrés y Calle Real de música en directo, zonas de juego infantil, degustaciones, descuentos y mucho más. De 12 a 12 de la noche, disfruta de la Noche Blanca de la Zona Comercial Obelisco. Organiza FUC y Zona Comercial Obelisco. Colabora Ayuntamiento de A Coruña. Desarrolla Estrella Galicia y Gonzacar. Llega por primera vez a Coruña Monsters World Tour, los Monster Trucks más salvajes del mundo. Auténticos Monster Jams junto al mayor espectáculo con coches, tractores y freestyle. 1400 caballos, saltos locos, explosiones. Un día de emoción a todo gas. 27 de mayo en el Coliseo. Vivirás lo imposible. Compra ya tus entradas en ataquilla.com, monstersworldtour.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Somos Alternativa dos Veciños, un partido con 44 anos de historia. Somos progresistas, honrados, capaces e bons xestores. Temos en Oleiros o exemplo do noso traballo. Con nós cambiarán para ben as políticas municipais na comarca da Coruña. Vota Alternativa dos Veciños. Hoy por hoy a Coruña. Pablo Díaz Bouza. 1:23 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas. Porque tenemos por aquí a Manuel Sánchez Global. Buenos días. Teníamos la semana pasada en Lisboa, si no recuerdo mal. Sí. ¿Qué tal? Bueno, primero, ¿qué tal el congreso? Muy bien. Muy bien, muy interesante, como son todas estas cosas, porque a mí me parece una oportunidad de lujo el poder salir y poder compartir
con tus colegas y personas que van a darnos charlas para poder perfeccionar nuestro trabajo y poder desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es que me parece un lujo. Y después que fue una gran presentación el tema de los cristales que estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Y que bueno, que ya son unos cristales que ya están disponibles y que los tenemos en nuestras ópticas ya a disposición de la gente, que tienen una gran diferencia, como comentábamos el otro día, que son mucho más amplios. La visión de lejos, en la visión de cerca también tiene mejoría, pero no tanta, no hay un incremento tan espectacular. Sí. Pero lo que es espectacular es que de lejos el cristal es muchísimo más cómodo que el anterior. Ahí sí que hay mucha diferencia, ¿no? Es que en esas cuestiones la gente sí que en el día a día, y especialmente cuando uno lo empieza a usar, que es un tipo de gafa que al principio cuesta o entra difícil, si hay calidad. Mira, nosotros las pruebas, porque creo que te comenté que habíamos participado en las pruebas que se hicieron con pacientes, ¿no? Y las pruebas, te voy a explicar en qué consisten, o le vamos a explicar a los oyentes en qué consisten. A nosotros nos pidieron que cogiésemos a 2 personas que estuviesen utilizando ya los mejores o supuestamente los mejores cristales que hay, que son los Exclusive 4D. Y yo lo que hice fue escoger a 2 personas que le habíamos hecho los cristales alrededor de 4 meses antes. Entonces, no se varió la graduación, no se varió absolutamente nada. Y ellos dijeron lo que notaban, ¿no? En el caso de era un señor y una señora, un chico y una chica. En el caso del chico, bueno, es una persona que trabaja en un despacho y mencionaba cómo al levantar la cabeza para mirar hacia la puerta o mirar... ¿Había algún que otro problema? No, que no había ningún problema, hombre, precisamente, ¿no? Pues es ideal. Entonces que había notado una gran mejoría. Y luego la otra persona, que es una persona que se acaba de jubilar, pues que notaba una gran diferencia también a la hora de conducir y que se notaba mucho también con el coche, a la hora de conducir, con las pantallas nuevas que tienes que estar cambiando la posición de la mirada continuamente. Sí, además en los coches ya nuevos es todo digital prácticamente, lo que antes era analógico ya es digital, incluso velocímetros y demás, con lo cual... Claro, y entonces requiere mucho movimiento visual, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es muchísimo más cómodo. Ten en cuenta que cada persona alrededor, o sea, hacemos al cabo del día alrededor de 100.000 movimientos oculares. 100.000, Entonces, ¿los has contado necesitamos... uno a uno los has contado? No, de 2 en 2 los conté, para que fuese un poquito más corto, pero que todo esto no es necesario que lo contemos nosotros, sino en la realidad. Está registrado, ¿sabes? A la hora de desarrollar unos cristales. Esto tiene un estudio previo que va y una evolución del cristal. En función, son estudios matemáticos y que lo que hacen es desarrollar modelos informáticos que lo que arrojan es un resultado visual, pero hoy en día completamente identificado. Ten en cuenta que en este caso Essilor, que es el que hace todas estas investigaciones y todos estos desarrollos, lo que hace tiene una inversión que está a la altura de investigación y desarrollo, que está entre las 16 primeras empresas de Europa, con lo cual la cantidad de dinero que se gastan en esto es una barbaridad. Desde luego. Entonces los resultados por eso son tan buenos. Y se nota después, claro, cuando uno lleva unas gafas que a fin de cuentas son un instrumento esencial para el día a día. Lo sabremos tú y yo que las llevamos puestas ahora mismo. ¿Me dejas dar un número? Sí, sí. 981 15 44 94 para cualquier duda, cita y demás en cualquiera de las ópticas de Manuel Sánchez Orval.
por ejemplo. Sí, sí, perfecto, me parece muy bien. Manuel, hasta el lunes que viene. Muy bien, hasta el próximo lunes. En Tocho cumplimos 50 años cerca de ti. Tocho es calidad, confianza y el mejor asesoramiento. Ferretería, jardinería, pinturas a medida, menaje, las mejores marcas y los mejores precios. Tocho soluciona. En Tocho lo tienes todo. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario a Tocho en Betanzos, en Avenida Fraga Iribarne 50 y en tocho-comercial.com. Vamos a mejorar la gestión para volver a ser una ciudad más limpia, más segura, con una movilidad más sostenible, con una oferta adecuada de vivienda asequible y proyectos que generen más economía y empleo. Contigo somos mayoría. Vota a Miguel Lorenzo. Vota Partido Popular. La excelencia alemana regresa a Coruña. Fiateira Motor, tu nuevo concesionario y servicio oficial Opel en A Coruña. Benefíciate de ofertas exclusivas por apertura, como el 2x1 en el cambio de neumáticos de las mejores marcas. Tengas el coche que tengas. Y si ya eres cliente de Opel, llévate un chequeo de 20 puntos totalmente gratis. ¿Y tú? ¿A qué esperas para venir a Fiateira Motor? Fiateira Motor, polígono de Agrela. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y todos los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo. Vamos a descorchar una botellita de vino. Además, si lo que descorchamos es un Rías Baixas así un poco fresquito, pues a esta hora entra estupendamente. Lorena Varela, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Lo mismo decimos, es Lorena Varela, gerente de la ruta de vino Rías Baixas, de la denominación de origen Rías Baixas, probablemente una de las más conocidas, ya no solo aquí en Galicia, sino en el resto de España y también fuera de nuestras fronteras, con este recorrido que estamos haciendo por distintas denominaciones de origen, animándoles a acudir a estas jornadas de puertas abiertas, de estas rutas que nos presentan desde las denominaciones, invitando a que vayan a la de las Rías Baixas, Lorena, del 19 al 21 de este mes. Sí, efectivamente, la ruta del vino Rías Baixas hace en colaboración, ya es la 12 edición que lleva organizando estas jornadas de puertas abiertas, que quieren promocionar el enoturismo en toda Galicia y en concreto Rías Baixas ha organizado, la verdad es que unas actividades y unas experiencias muy enriquecedoras para que pueda disfrutar todas las personas que les estén interesadas. Bueno, y que nos puedes contar un poquito por lo menos para abrir boca de lo que se puede hacer, de lo que se va a hacer. Pues mira, yo creo que uno de los temas importantes es que durante ese fin de semana, sobre todo durante el 20 y el 21 de mayo, sábado y domingo, habrá 22 bodegas abiertas gratuitamente a visitas por todos aquellos que quieran o que todavía tienen inquietud en ver una bodega, que todavía no han visitado, pueden visitarla gratuitamente. Importante pedir cita previa, ¿vale? Importante ponerse en contacto con esas bodegas y concertar una cita para asegurar su plaza, ¿no? Pero además nuestros socios han organizado actividades súper interesantes durante todo el fin de semana, ¿no? Pues tenemos actividades de enoturismo a pedales, hay visitas en catamarán por la ría, hay maridajes en Pazos de Galicia, que son jardines de excelencia internacional, en que se pueden ver cómo se preparan los tés de camelias. Bueno, la verdad es que catas especiales, catas dirigidas por enólogos, yoga entre viñedos. Maravilla. Bueno. Yo creo que es una oferta súper completa y son unas experiencias, la verdad, muy diferenciadas. Desde luego que sí. Bueno, efectivamente, y lo importante, la cuestión de la cita previa, la cuestión de apuntarnos para saber seguro que vamos a tener esa plaza o incluso comprobar qué actividades se van a hacer. Lorena, ¿qué tiene Rías Baixas o qué se ha hecho bien a lo largo de estos años en Rías Baixas para que tenga esa proyección, que en general los vinos de Galicia son conocidos, pero especialmente vuestra denominación de origen? Bueno, yo creo que desde luego que la calidad de nuestros vinos ya está más que demostrado. La verdad es que nuestro Consejo Regulador de la denominación de origen Rías Baixas ha hecho un trabajazo y una promoción muy fuerte a lo largo de estos últimos años a nivel internacional para que en cualquier punto del mundo casi te puedas tomar una copa de nuestros vinos Rías Baixas, y eso nos ha hecho mucho bien en que nos conozcan no solo a nivel nacional sino internacional, y desde luego poner en relieve a todos nuestros socios, ¿no? A todas nuestras bodegas que han apostado
por el enoturismo como una línea de negocio, para poder mostrar en directo cómo se elaboran, ¿no? Cómo es ese proceso de elaboración de nuestros vinos, sobre todo a través de experiencias, ¿no? No solo enseñarles el proceso, sino que una vez que lleguen a la bodega se empapen de su cultura, de la tradición, de la historia de la bodega y que puedan hacer cosas tan interesantes como podar, vendimiar, hacer yoga, ¿no? Yo creo que mostrar esas experiencias en torno al enoturismo, que además combina con todo, yo creo que eso es muy enriquecedor y eso es gracias al trabajo y al buen hacer de nuestros socios. Pues lo dicho, del 19 al 21 de mayo, esa ruta de vino Rías Baixas. Lorena Varela, gerente de esta ruta de las Rías Baixas. Muchísimas gracias. Un placer, os esperamos en Rías Baixas. Allí estaremos, desde luego. Una 30 y casi 35 minutos. Os vamos a hablar también ahora de un proyecto bien chulo vinculado al deporte y que les hemos robado a los compañeros de deporte porque hemos dicho, ya contáis muchas cosas. Vamos a contarlo a nosotros. Y tengo por aquí a Ana Suáñez. Muy buenas, Ana. Hola, buenos días. Y a su compañera Alba, su compañera de equipo. Muy buenas, Alba. Hola, muy buenas. Ana es presidenta del club Auga Dragon Boat BCS Coruña. BCS son las siglas en inglés de superviviente de cáncer de mama. Lo primero, ¿qué es este club, Ana? Pues este club, ¿qué es? La palabra sería equipo, unidad. Es lo que puedo trasladar a toda la gente y es un club de inclusión social. ¿Qué hacéis? Pues lo que hacemos es, sobre todo apoyo físico y emocional a toda la gente que quiera unirse a nosotros. Practicamos un deporte que es Dragon Boat, que es un deporte que está en auge y se está potenciando y promocionando. Por eso le estamos dando mucha visibilidad por los beneficios que se trasladan a nivel físico y psíquicos, que son incontables. Y Alba, ¿qué es el Dragon Boat? ¿Cómo lo explicarías? Para alguien que parte de David y yo aquí partimos de cero. Pues es como, no sé, para mí yo lo veo como un tipo de remo, pero más especial, porque como ha dicho Ana, pues con discapacidades las personas o otras cosas, y pues nada, eso. A ti, Ana, antes de entrar en antena, te ha vendido muy bien. Sí, o sea, sí. Si quieres puedes repetirlo ahora ya también en antena, Ana. Sí, bueno. Alba Rama solamente tiene 19 añitos. Para nosotras es, una parte importantísima del equipo porque es una timonel y si la veis al timonel, salimos en el Dragón 12 personas. El barco puede ser o de 12 o de 22. Vale. Ahora mismo hemos competido en el de 12. Alba, una jabata en el agua. ¡Buf! Madre mía, nos pone firmes a todas, no os imagináis. Porque claro, tú vas marcando el ritmo, que es una parte fundamental en ese tipo de competiciones. Sí. De hecho, pensé que no podía venir porque estoy un poco afónica, como puedes ver, porque lo dejé... De la caña que les das. Sí, en la última sí dejé ahí la voz bastante. Oye, Ana, ¿cómo os juntáis? ¿Cómo surge el montar este club? Pues surge porque, nos conocimos, por los problemas que hemos tenido. Habíamos formado parte de otro equipo de otro grupo al que damos gracias y nosotras, creamos uno porque creemos que es importante que este deporte lo conozcan muchas mujeres, hombres, niños y no solamente BCS, ¿no? Supervivientes de cáncer de mama, como somos nosotras, sino que incluya más gente a la que podamos ayudar. Lo primero, venís de competir. Hemos venido a competir, sí. Porque quiero decir, aquí Alba ha dicho que está afónica, porque claro, se pueden imaginar cómo ha tenido que ser esa competición si tenemos aquí a Alba afónica. Bueno, afónica habla perfectamente, quiero decir. Sí, Sí, pero cuando salió no podía hablar. Me dice, Ana, no puedo hablar. Sí, literal. Bueno, ¿y qué tal fue esa competición? Pues la competición fue maravillosa. Participamos en 3 categorías. ¿Esto fue en Pontevedra? En Pontevedra, en Verducido, exactamente. Y el ambiente, que decirlo, que es genial. Agradecemos a todos los que lo han organizado, a la federación, Freddy a la cabeza, y a toda la cantidad de gente involucrada, ¿no? Para preparar un campeonato, la Copa de España en Verducido, se tienen que preparar y hacerlo muy bien. Vino gente de todas las, club de toda España y nosotras participamos en veteranas, en senior y en nuestra especialidad, sobre todo,
de momento, BCS. Y en las BCS, jope, pues bueno, tenemos con nosotras, hay que decirlo, estamos aquí por nuestro gran entrenador del que estamos súper orgullosas. Bueno, y no termino de decirte que llegamos a la medalla de plata, segundas. Bueno, claro, es que iba a decir yo, pero no lo está diciendo, no lo va a decir. No va a decir que han sido medalla de plata. O sea, está dando aquí vueltas y no dice que han sido medallas de plata. Quería agradecer y bueno, sí, medalla de plata para nuestro club AUGA BCS A Coruña. Sí. Oye, pero eso está muy bien. Bueno, enhorabuena. Evidentemente, eso lo primero de todo. Claro, es que sí, está Alba marcando el ritmo y os va dando caña, como decíais. Sí. ¿Cuáles son las siguientes competiciones? ¿Dónde está la mirada puesta ya? La mirada, pues dentro de un mes nos vamos al Campeonato de Valladolid el día 15 de junio. Bueno, y alguna vez, digo ya que estamos con los micros abiertos, y no sé si sabéis que estamos en campaña electoral, y la gente es mucho de escuchar más atentamente. ¿Tienes alguna necesidad o alguna petición ya que estamos aquí? Pues mira, cómo te agradezco esta pregunta, y esta no la sabía y bueno, me parece genial. Necesidades sí, somos un club de reciente creación y queremos, necesitamos hablar con el ayuntamiento y que nos ayude a tener un pantalán para poder sacar el barco, pues sí, un lugar, un vestuario para cambiarnos. Ahora mismo, bueno, pues como eso no nos importa, bueno, pues estamos agradecidísimas al Club Las Subias, que estamos con ellas ahí, nos han dejado un hueco, pero necesitamos, bueno, pues tener un poquito más de instalaciones propias. De instalaciones propias. Sí, en definitiva, sí. Ana, Alba, muchísimas gracias por haberos acercado. Lo dicho, de nuevo, la enhorabuena. Mes y medio, decías. Un mes. En la próxima competición. Un mes. Sí, un mes. En un mes estaremos entonces pendientes. A lo mejor tenéis que volver por aquí con una medalla de oro. ¿La traes? Sí. Con Pablo Tenreiro a la cabeza de nuestro club. Y si es de plata la traes igual, y si es de bronce la traes igual, que lo celebraremos igualmente. Ana y Alba del Club AUGA Dragon Boat BCS Coruña. Muchísimas gracias a ambas. Muchísimas gracias a vosotros. Sitting on a bench waiting for the taco guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, open for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. I hope there's some left over. Bueno, y vamos a hablar mucho de comida a partir de esos próximos minutos. Enseguida saludamos que tenemos por aquí a Chao Fernández Gago, pero antes nos vamos a ir hasta La Caseta y vamos a hablar con Carmen Barros, que es responsable de La Caseta. Carmen, muy buenas. Hola, buenas. Porque esta semana, pasado mañana, el miércoles, es 17 de mayo, es Día de Letras Galegas y en La Caseta tienen una promoción especial vinculada a la celebración este día porque quieren que lo celebremos además bien y con algo pues que francamente hacemos muy bien los gallegos, que es salir a comer para celebrar cosas. Carmen, esta es la idea, ¿no? Sí, esa es la idea, exactamente. Con esta promoción que tenemos en La Caseta queremos un poco ayudar a que todas las familias salgan a celebrarlo, ya que somos conscientes que la situación actual de muchas familias no ayuda. Y por eso, desde hoy hasta el domingo 28, tenemos un 20% de descuento en toda nuestra carta de comida. O sea, 20% de descuento. Claro, esto ya no es solo vinculado a la Semana de Letras, 15 días tenemos para celebrarlo. Sí, es la quincena gallega. Qué bien. Bueno, pues nada, ese 20% de descuento que es simplemente en la cuenta que tengamos, hay que apuntarse de alguna manera. ¿Cómo tenemos que hacer? No, pues a través de nuestra web realizas tu reserva normal. Nuestra web es lacasetadel.pulpo.com o a través de nuestro teléfono, que es 639-46-2680 y nuestros datos están en la web. Vale, pues por ahí es por donde hace mayoritariamente la gente las reservas, ¿no? Teléfono web. Sí, teléfono web, sí, siempre. Bueno, luego también, como La Caseta tiene un espacio muy amplio, mucha gente va sin reserva y también aceptamos gente sin reservas perfectamente. Bueno, que tampoco pasa nada, pero para esto en concreto, pues oye, mucho mejor reservar y asegurarnos que vamos a tener una mesa en la que poder comer, en la que poder celebrar. Oye, ¿qué podemos pedir o qué es lo que pide la gente más habitualmente en La Caseta? Nuestro producto estrella, por supuesto, es el pulpo. Hombre, faltaría más. Y luego tenemos, por ejemplo, el producto más demandado después del pulpo son los calamares, la tortilla, el rasio y la costilla también. Bueno, José está en la técnica, Carmen, José quiere fijo una de pulpo, le pones media de tortilla para él, la otra me la llevo yo y yo creo que con los calamares vamos apañando para hoy. Bueno, y de postre os ofrecemos también unas cañitas o una tarta de queso. José, ¿tarta de queso o las galletas?
El queso, sí, yo también. Sí, pues entonces nos quedamos con 2 tartas de queso, Carmen. Maravillosa esta gestión, te digo, ¿eh? Pues los anotamos. Pues lo recordamos, ese 20% de descuento. Hoy empieza esa promoción especial por el Día de las Letras Galegas, la celebración este miércoles, pero estos próximos 15 días en la caseta tienen esa promoción, ese 20% de descuento. Recordamos el número 639 46 26 80, ¿no? Si no apunte mal. Sí, y también o a había través de nuestra web. Efectivamente, recuerda. Lacasetadellpulpo.com. Lacasetadellpulpo.com. Pues a través de ahí podemos hacer la reserva. Mucho mejor que presentarnos así de repente. 20% de descuento estos próximos días. Carmen Barros, responsable de la caseta. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues eso la cita por si quieren pues una reserva para estos próximos días. A lo mejor son ustedes más de cocinar y de trabajárselo en casa, como por ejemplo Chao Fernández Gago. Muy buenas, Chao. Hola, Pablo, ¿qué tal? Que hoy nos trae de nuevo 2 recetas. Una primera muy sana, sanísima, de pescado. Sí. Vamos y la otra es por una segunda, una ensalada también sanísima. Sanísima. O sea hoy, este lunes vamos... Hoy todo sano, nada todo sano, de todo dulces bien, ni nada, nada. dulce, ¿eh? Nada. ¿Nos gustan más los dulces? Puede ser. Pero no se puede comer siempre Hoy, dulce, claro, Chao. Hoy, no se el puede. próximo Tú día, es que, dulces. Claro, tú siempre pides dulces y no se puede siempre. Claro. Entonces, La gente dice, uy, tanto dulce engordo. Bueno, venga. Bueno, ¿y de pescado qué nos propones? Mira, rape con salsa de puerros. Bueno, puede ser cualquier pescado. Yo hice con rape, pero 4 lomos de rape, 4 puerros, un diente de ajo, una cucharada sopera de harina, 100 mililitros de vino blanco, medio litro de caldo de verduras, aceite de oliva, sal, pimienta, 15 hebras de azafrán, una guindilla y un poquito de perejil. Mira, se pelan los puerros y se le quitan las 2 primeras hojas y se le corta la parte verde. Vale. Y entonces con esto los pones, si quieres, si no tienes otro caldo, en una cazuela con una cebolla pequeña y una zanahoria pelada, lo rehogas un poquito en una cazuela con un poco de aceite, cuando esté un poquito dorado, para que saque más sabor. Lo cubres con 2 litros de agua, añades sal, 2 hojas de laurel, dejas cocer 20 minutos y apagas y ya tienes el caldo para hacer cualquier plato. Ideal. Entonces, cortas los 3 puerros en trozos, los pones en una cazuela con el aceite, añade el ajo, yo lo pongo muy picadito porque a mí, pero bueno, como esto luego se tritura, sal y la guindilla. Se deja pochar unos minutos a fuego medio. Se retira la guindilla, se añade el azafrán y la harina. Se cocina un poquito para que la harina no sepa crudo. Se añade el vino, se deja unos 5 minutos para que evapore el alcohol. Ahora el caldo, que nosotros teníamos ese de las verduras, pero si no, vale cualquier caldo. Un caldo de Tetrabric, vale el que quieras. Medio litro más o menos. Se cocina todo unos 20 minutos. Cuando esté, lo trituras todo hasta que quede una crema. O sea, trituras con la mini pimer hasta que quede una crema. Se pone la salsa en una cazuela, se sazona el pescado, se pone sobre la salsa unos 4 minutos por cada lado y está para comer. Pero tienes que reservarlo porque tienes que hacer el puerro, que esto fue para mí definitivo. Yo esta receta la hacía hace muchos años. Pero el otro día vi que Arguiñano hacía una parecida y hacía esto del puerro y me pareció espectacular y está buenísimo. Bueno, mira. yo me he quedado alucinado también. Troceas el puerro en juliana fina, lo pones pones una sartén al fuego con aceite. Cuando está muy caliente vas añadiendo el puerro a poquitos. Lo sacas, lo pones a escurrir sobre papel absorbente y cuando esté crujiente, ya lo ves que cruje. Sirves el pescado adornado con el crujiente de puerro. Y nada, y que lo hagas para otras cosas también porque está buenísimo. Yo le pongo además unas patatitas cocidas porque con las salsitas sí está perfecto. Hombre, claro, porque también hay que mojar así un poquito. Y ya está. Bueno, tan sano ya lo de mojar la salsa no es, pero bueno. ¿Quién dijo tal cosa? Trocito de pan. Mira, venimos de celebrar la fiesta del pan de Carral este fin de semana. Pues fíjate, perfecto. Un poquito de pan de Carral. Un poquito del pan de Carral para darle así la vuelta al plato porque luego para limpiarlo es más fácil. Claro, si no tiene, y yo siempre le digo a mis hijos, mira, ahí lava platos. Dicen, ¿tú crees? ¿Estás segura? No, digo, bueno, claro. no sé. Pues entonces hay que colaborar. Sigue haciendo sopas. Hay que colaborar siempre en la limpieza del plato. Si se puede hacer casi un trocito de pan dándole vueltas, mejor que mejor. Teníamos también una ensalada. Sí, una ensalada templada. Mira, esto es un plato único, esta ensalada, 3 contramuslos para 4 o 5 personas, 3 contramuslos de pollo, una bolsa grande de brotes tiernos. Puedes poner una lechuga la que quieras, pero a mí la lechuga no me gusta mucho, entonces prefiero poner una de brotes. 40 gramos de bacon, 20 gramos de piñones, un diente de ajo, 4 rodajas de piña, 3 rebanadas de pan de molde y 2 hojas de laurel. Y para la salsa, 2 cucharadas soperas de mayonesa por persona, 3 anchoas, un chorrito de salsa barbacoa, eso a tu gusto, 3 cucharadas soperas de nata, sal y pimienta y aceite de oliva. Esta receta me la dio una amiga mía que siempre hablo de ella, que es de Noia, que se llama Roski. Bueno, se llama Rosa María, pero en las redes sale como Roski.
y hace unas cosas riquísimas. Y esta la comimos el otro día en mi casa y está buenísima. Cocemos los contramuslos de pollo limpios en una olla con sal y laurel durante 30 minutos. Apagamos y dejamos enfriar dentro del agua, o sea que hay que hacerlo con tiempo. Vale. Cuando esté frío, desmigamos el pollo en trocitos grandes para que sea como un plato tal. El caldo, yo lo cogí, hice una sopita, buenísima. Perfecto. Ponemos en una sartén al fuego y sofreímos. El ajo, yo ahí sí que lo pongo picadito, si puede ser rallado ya mejor. Cuando empiece a tomar un poquito de color, añadimos el bacon y los piñones. Dejamos dorar un poquito, que los piñones tengan así algún trocito como quemadito, y añadimos el pollo desmenuzado. Damos unas vueltas para que coja todos los sabores y pasamos a un plato, lo sacamos y lo pasamos a un plato con papel absorbente para que no lleve aceite. En la misma sartén freímos la piña en dados. Retiramos y a un plato también con papel. El pan de molde en dados. Y lo hacemos lo mismo. Cuando está tostadito, otro platito. A ver, si quieres más de dieta, el pan no hace falta, pero está buenísimo. No, añadimos el pan. Hacemos la salsa triturando las anchoas con la mayonesa. Añadimos la salsa barbacoa, la nata, batimos bien, comprobamos el punto de sal y emplatamos. En el fondo la lechuga, encima la mezcla de pollo, ajo, bacon y piñones, encima la piña y los picatostes. Salseamos ligeramente, ponemos el resto en salsera y a comer. Y es un plato único, pero está buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Bueno, este plato, tanto el anterior como este, ya sabéis, las recetas en nuestra web radiocoruna.com, el podcast para irlo escuchando perfectamente. Este plato, a lo mejor, este último, miradlo bien, porque Chao ya ha avisado, hace falta tiempo. Sí, más que nada, por dejar enfriar el pollo dentro del... Porque así también coge más sabor el caldito y entonces te tomas una sopa buenísima. Bueno, pues ideal. O sea, aquí se aprovecha todo. Aquí se aprovecha de todo y no se tira absolutamente... Vamos, si se aprovechaba la salsa de antes, no se va a aprovechar el caldo de después. Chao, Fernando Delgado. Como siempre, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta el lunes. Venga. Lo dijeron en la radio. Bueno, pues vamos despidiendo estos momentos de programa que nos vamos acercando a las 2, pero vamos a hacerlo, iba a decir con humor, pero humor hubo la semana pasada, pero hubo un poco de mal rollo. Antón, Churi, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, mal rollo me explico. Bueno, sí, no, tampoco cosas mal rollo. O sea, generan, mal rollo. ¿Pero por qué ¿no? dices que hubo mal rollo? No, digo, contaste cosas que generan mal rollo, ¿no? O cabreo, o que a uno le incendian. No, más bien es gente que genera mal rollo. Gente, efectivamente, gente. No, mal rollo ninguno. Si sabes, José estaba en la técnica, hoy que vuelvo a estar en la técnica y el lunes pasado estaba Saludo a José despiporrando. Martínez, el hombre de las magdalenas. Sí, pero eso manda un saludo de vuelta. Claro, todas esas movidas generan mal rollo. Entonces estará ahora toda la peña en Coruña con un mal rollo enorme, ¿entiendes? Bueno, el mal rollo que provocó Anthony la semana pasada. No es exagerado ni nada, Anthony, es así. La culpa del mal rollo en Coruña es tuya, ¿entiendes? Claro, y como generaste esa ola de mal rollo la semana pasada, voy a tener que continuarla porque también me generaste mal rollo a ti. Hubieras quedado guay diciendo, me solidarizo contigo como compañero que soy, pero no, tampoco. Pues nada, como me metí me imbubí, me bañé en esas turbulentas aguas del mal rollo que Anthony generó. Busqué cosas en internet para ver cómo estaban, cómo podíamos palpar ese mal rollo que Anthony generó en la ciudad de A Coruña. ¿Y qué hice? Reseña. Joder, Churi, tío. Eres un obsesionado. Es que me encantan, de verdad. Tenemos que hacer una sintonía de reseñas. De reseñas. Hay que hacer algo. Voy anotando, voy a coger un post-it aquí y me lo anoto. Bueno, vamos allá. A mí hay dos cosas que me encanta visitar cuando voy a conocer un lugar nuevo, ¿vale? Dos. Y, o sea, no me mueve nada de ahí, porque a mí me gusta conocer esto para ver cómo es el pálpito de una ciudad, cómo vive esa ciudad como sociedad. Y estos sitios son los cementerios y los mercados. ¿A dónde me he ido? A los mercados. Vale. ¿Y qué he buscado en los mercados? Reseñas. ¿Cuáles? ¿Las buenas? No, las malas. Las peores. Claro que sí. Vamos con la primera. Mercado Municipal das Conchiñas. Claro que sí. Yo allí conocí, había unas chicas
Ay, no puedo contarlo, porque si no, si voy por la calle me pegan. Pero eso es reseña o es personal. Efectivamente. No, es historia personal, pero eran pues cuéntalo. Me encanta, la radio testimonial, la mejor radio. Pero Churi, pones otros nombres que pareces tonto. Venga, me pones las iniciales como hacía ¿cómo era? Belén Esteban, ¿no? B.P. Claro. Bueno, para B.P. Bueno, M.J.R. Bueno, pues va. Estaba allí una muchacha muy conocida que se llamaba, imaginemos, Ágata Santamaría. Pues tampoco pongas nombre de drag queen, tío, que tampoco, o sea, Venga. Bueno, pues era una tarde lluviosa, ¿no? Allí en el mercado de las Conchiñas, que en la parte de atrás tenía una uralita verde de estas, que es lo peor, ¿sabéis? La uralita verde. Sí, qué mítica. Una uralita. Claro que si era una tarde que había mucha niebla, llovía, la uralita verde ya deja pasar una luz muy turbia y encima el techo estaba lleno de papeles y de mierda pegoteada, ¿sabes? Como se queda encima de las uralitas y la luz que ofrecía era lamentable. Debajo se encontraba Ágata Santamaría con con su grupo de amigos que estaban allí resguardados de la semilluvia que estaba cayendo y estaban fumando cosas divertidas, ¿vale? Sí. Era lo que estaban haciendo. Él, su grupo, o sea, Ágata Santamaría, su grupo y el carrito del bebé de Ágata Santamaría, ¿vale? Madre mía. Sí. Bueno, pues Ágata Santamaría, al escuchar los llantos de su pequeño dentro del carrito, moviendo el carrito con la mano de arriba a abajo, como no sé, como si estuviera botando una pelota de básquet, ¿vale? Con el niño que tenía que estar allí dentro, como si aquello fuera, no sé, una atracción de las que se ponían en el parrote, pues le pegó una fuerte calada, pero una profunda calada a aquella cosa divertida que tenía entre los dedos y bajó su cabeciña al carrito del bebé. Y a la par que exhalaba todo aquel humo dentro del pulmón, le decía a su bebé: No llores, mi vida, no llores. Ahora ya sé que tuvo que sentir aquel niño, o sea. Pero es que esto va más allá de eso, tío, porque Ágata Santamaría, a ver, que esta gente ya falleció, o sea, ¿me puedes contar? Bueno, no lo sé, yo no lo sé, pero a lo mejor el niño está ahí y no quiere que se cuente la historia. Vale. Bueno, para que lo sepáis, supongo que habréis adivinado esa voz. Era una de las dos chicas muy famosas por Coruña que tenían nombre de animal de la selva. Que ya está. Ya no digas más, no des más pistas de Ágata Santamaría. Vale. Bueno, venga, a ver, reseñas. Correcto. Venga, reseñas sobre el parque de Santa María, las Conchiñas, perdón. Mercado Municipal de las Conchiñas. Amor, no llores. Bueno, no llores, mi vida, no llores. Dice, Jesús Calviño Cerqueiro nos comenta en las reseñas de Google, 4 chapas políticas. Así, ya, directamente. Así, nada más. Sí, eso es todo lo que tenemos que decir. Muy bien. No hay nada más que decir. No hablamos de la fruta, no hablamos del pan, no hablamos del pescado, no. 4 chapas políticas, ya está. Bien. Nos vamos ahora con María Felicita Fernández Chiolate. Iba a decir yo, este es un programa de protección de testigos, por lo menos. Totalmente, vamos. Absolutamente. Igual tiene miedo a que lean su comentario, pero bueno, lo voy a leer en italiano este nombre, ¿no? María Felicita Fernández Chocalle. Fernández Chocalle, ¿vale? Vale. Bien, vale. Pues vamos con ella. Dice, cada vez con menos negocios. La decadencia municipal, a mi entender. Obras aún en obras. Bajar a planta baja en ascensor del pasillo es meterse en silla de ruedas y no tener salida. Sentí miedo. Ay, Dios. Miedo me da a mí esa redacción. Al final se pone turbia la cosa. Pánico. Bueno, es un haiku. El traductor automático o algo. Claro, no, a lo mejor es un haiku. Pues sí, tiene pinta de haiku. Tiene pinta de haiku. Bueno, seguimos con Angelón Ton. Dice, pérdida.
vete con ganas de preguntar precio-venta al público. Jamás lo ponen. Se pasan la normativa por el forro. Pescadería, a unos un PVP y a otros según les pete. O sea, le cambian el precio a las cosas. La inflación en el mercado de conchiñas es cada 5 minutos. Vale. Si pillas los 5 minutos buenos, te sale baratito. Como pilles los malos, la cagaste. Antón Churi, muchas gracias. Besos a la boca. Hasta luego. Queen of the kings running so fast, spinning the wind. Nothing in this world can stop the spread of the wings. She, queen of the kings, broken her case, throwing the keys. She will be the warrior for north and southern seas. Despedimos con, bueno, para mí la ganadora del Eurovisión de este fin de semana era Noruega, era ella. Nos despedimos con su temazo. David Iglesias está de acuerdo conmigo. Alessandra, Queen of Kings, con ella hasta las 2 de la tarde que vamos llegando, a las 2:15, hora 14 a Coruña. Los informativos. Nosotros volvemos mañana con más a partir de las 12:40.